Con ustedes el doctor Antonio Born-Lainez. Thank you. Números 24:9. Vamos a leer este pasaje importantísimo de la Biblia. Tal vez lo tienen un poquitito diferente ustedes ahí. Aquí está más traducido como está en el hebreo. Dice, él se acostó como un león, y como un león, como un gran león, ¿quién se atreva a despertarlo? ¿Qué es lo que está pasando? El pasado 7 de octubre, los terroristas de Hamás despertaron a este león. Es lo que está diciendo aquí el escritor. Quien se atreva a despertarlo va a tener consecuencias. Bendecidos serán todos los que te bendigan. Malditos serán todos los que te maldigan. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído en esta mañana, para unirnos, Señor, en el dolor que está pasando el pueblo de Israel en este momento. En el nombre de Jesús Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Israel y la iglesia juntos en esta crisis. ¿Por qué es importante este tema? Porque, como decía el pastor Villarreal, se puede estar prestando, y siempre que Israel entra en crisis, inmediatamente surgen los espíritus antisemitas, y a veces los tenemos aún infiltrados dentro de la iglesia evangélica. Y entonces es importante mencionar esto, Israel y la iglesia, porque como dice Pablo en Éfeso, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Son dos pueblos, Israel y la iglesia. Y a ambos pueblos, Satán quiere destruirlo. Y en la historia los ha querido destruir. Y si usted va incluyendo en el mundo musulmán, que no solamente son los árabes, está también los persas, y hay países múltiples de países africanos y asiáticos que son musulmanes. En todos los países musulmanes, el odio es contra dos pueblos, judíos y cristianos. Así que a los dos estamos en la lista. Por eso es incoherente que encontremos evangélicos antisemitas cuando él sabe en lo que vamos a compartir en esta mañana, en el momento, en la historia. Remontémonos rápidamente, y así lo voy a hacer un poco más rápido que la mañana, porque entramos al conflicto. Israel, le guste o no le guste, a quien no le guste, sigue siendo pueblo de Dios también. Dijo el profeta Jeremías, si desaparecieran, si se llegan a medir las profundidades del espacio, si alguien llega a medir las profundidades del espacio, y si alguien llega a medir las profundidades de los abismos en los mares, y si deja las estrellas de dar su resplandor, y la luna y el sol, entonces yo también desecharé a Israel como mi descendencia. La pregunta es, ¿siguen brillando las estrellas? ¿Sigue el sol y la luna dando su resplandor? ¿Ya se midieron las profundidades del espacio? No. Entonces Israel también sigue siendo pueblo de Dios. Pero, al igual que la iglesia, Satán siempre ha querido desaparecer
a estos dos pueblos. El primero de ellos es Israel. El primer momento en que Israel estuvo en peligro inminente de desaparecer como pueblo, sucedió en Egipto. Cuando un malvado faraón, tomó la decisión de eliminar al pueblo de Israel. Para ello, ordenó que todo niño varón judío que naciera fuese eliminado, fuese matado. Esa es la primer masacre que se dio del pueblo de Israel y que acaba de suceder el 7 de este mes, cuando vimos a esas bestias terroristas matando a los niños en una forma fría. La idea del faraón era que al matar toditititito los niños varones judíos, la siguiente generación, como recuerde que hasta hoy en día en esa parte sigue la cultura del dominio del hombre y la mujer solamente es vista como un órgano reproductivo. Entonces, de manera que según la costumbre que se tenía hasta hoy en día entre los musulmanes también, es que al cabo del tiempo, al no haber varones judíos, entonces las mujeres judías tenían que casarse con un árabe, con un egipcio. Y eso significaba que al cabo del tiempo ya no habría existencia de judío e Israel habría desaparecido de la historia del mapa. Fue un plan debidamente macabro, pero de inmediato Dios levantó a un Moisés y preparó a un Moisés para salvar a su pueblo. Y así usted conoce la historia como Dios salva a Israel en Egipto. La segunda vez que Israel estuvo en peligro eminente de desaparecer del mapa fue cuando estaba el remanente en Babilonia. El profeta Jeremías había profetizado que Israel estaría 70 años en Babilonia y que al cabo de 70 Dios se acordaría de su pueblo. Ahora hablemos de 4 personas. Eran 4 príncipes que fueron llevados cautivos a Babilonia. 3 de ellos eran jovencitos, posiblemente de 12, 13 años. Y el mayor de ellos tenía 16 años. Su nombre era Daniel. Daniel, que era uno de esos 4 príncipes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel, juntamente con los descendientes de Coret, los músicos del pueblo judío que también fueron llevados cautivos, ellos, los descendientes de Coret, hasta hicieron un salmo especial. Se describe la historia en el judaísmo. Daniel recordaba aquellas primeras décadas de su juventud hasta su edad adulta. Recordaba aquellos momentos de Shabbat en que se reunían a las orillas de los ríos de Babilonia. De hecho, decía esta mañana que en 1960, aquí en Estados Unidos, una morenita afroamericana, junto con 2 compañeras más y un morenito del Caribe, sacaron una canción que me hizo hacer un TikTok en mi canal de TikTok, Antonio Bolaines. Y allí estoy diciendo que esta canción, cuando los inconversos la bailan, se ponen a bailar, y ni uno solo de ellos le pone atención a la letra. Y también estoy diciendo, pero si la escuchan los evangélicos, inmediatamente la mandan al infierno y dicen que es una canción del diablo, excepto si la escucha un judío. Estoy diciendo en el TikTok, cuando un judío la escucha, de inmediato las mejillas de ese judío se llenan de lágrimas. Cuando saqué ese TikTok que lleva 1 millón de vistas, la inmensa mayoría en las primeras 48 horas que recibí fue de Israel, rabinos de todo, dicen: Antonio, gracias Antonio. La canción que la sacó esta afroamericana se llama Ríos de Babilonia, y allí en el TikTok estoy hablando, lo que ella está haciendo es citando el Salmo 137, y dice: cuando nos reuníamos a las orillas de los ríos de Babilonia. Es la historia que se cuenta del judaísmo. Dice que en Shabbat los que fueron llevados cautivos se reunían en Shabbat a las orillas de los ríos de Babilonia en masa,
Y allí el pueblo lloraba y el pueblo cantaba. Y dice que venían los que los llevaron cautivos, los malvados, y nos decían: cántenos canciones de nosotros. Pero nosotros les decíamos: ¿cómo vamos a cantar nosotros canciones del malvado? Y colgábamos nuestras arpas en las ramas de los ríos de Babilonia y orábamos en dirección a Jerusalén y decíamos: el próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Y si nosotros nos olvidamos de Jerusalén, que también se borre nuestro nombre del libro de la vida. Y entonces venían los babilonios y decían: dejen de cantar esas cosas, dejen de estar diciendo que el próximo año se van a ir. Hablen de Babilonia, enamórense de Babilonia. Pero ellos decían: no, si nosotros dejamos de decir que el próximo año nos vamos a Jerusalén, entonces que también se borre nuestro nombre del libro de la vida. Pero ahora Daniel tiene 84 años, es un anciano. Se han cumplido los 70 años de la profecía de Jeremías. Lo que Daniel está viendo es algo insólito. Un pueblo judío que ya no se reunía a las orillas de los ríos de Babilonia. Un pueblo judío que ya no lloraba para el próximo año regresar a Jerusalén. Cuando Daniel ve esto, es cuando Daniel decide irse a lo que nuestro evangélico le llama el ayuno de 21 días. Y allí va Daniel para recibir la visión que va a pasar. Y es lo que se conoce en el judaísmo hasta hoy en día como los 10 años en rojo de Israel. De hecho, tengo un tema en mi canal de YouTube Antonio Bolaños Oficial que se llama El pasado se vuelve futuro, donde estoy hablando que lo que le pasó al remanente judío en Israel va a suceder en los últimos días, pero con la iglesia. Exactamente. Y se conoce eso como los 10 años, 70 más 10. 70 más 10. Esos 10 años en rojo de Israel es la segunda vez en la historia que Israel estuvo a punto de desaparecer de la historia. Cuando comenzaron esos 10 años en rojo, se levantó un hombre malvado entre los persas en Irán, hoy en día conocido como Irán, entre los persas. Ese hombre malvado, dice la historia, que era un general llamado Amán. Era un tipo sumamente soberbio. Y él siempre quería, como toda la persona soberbia, siempre quieren pleitesía hacia ellos. Pleitesía. Entonces Amán, cuando entraba al reinado para ver al rey Artajerjes, él se sentía orgulloso que todos los súbditos del reinado se inclinaban ante Naamán, excepto un judío que trabajaba allí. Este judío se llamaba Mardoqueo. Los judíos no se pueden arrodillar ante ningún hombre. Los judíos solo se arrodillan ante Dios y solo le rinden pleitesía al Altísimo. Así es que Mardoqueo se niega rotundamente a inclinarse ante Naamán. Eso provocó el odio y la furia de Naamán cuando averiguó que Mardoqueo era judío. Y aquel malvado hombre hizo una ley que era prácticamente para desaparecer al pueblo judío. Aquel hombre hizo que en el futuro de 3 años todos los judíos en todo el imperio de Persa, todititititito los persas y babilonios, podían matar a cualquier judío y adueñarse de su casa. Cuando la ley la hace ese malvado Amán, Mardoqueo se dio cuenta que habían sentenciado a muerte al pueblo de Israel. Y es cuando Mardoqueo decide intervenir. Y allí, en esos días, nada sucede por casualidad. En esos días, el rey Artajerjes entró que necesitaba una nueva reina porque se había decepcionado de su reina por lo malo que había hecho. Así que escogen candidata en todo el reinado a buscar princesa que va a ser la futura reina del imperio. Mardoqueo se da cuenta que esta es la oportunidad de buscar cómo salvar al pueblo, a su pueblo Israel.
Mardoqueo tenía una hija adoptiva. Aunque era su sobrina, era su hija porque sus padres murieron cuando ella nació. Desde que nació era una niña hermosa, bella, y por eso le puso Hadasa. Hadasa creció como una niña persa. Debió haber sido hermosa y una jovencita lindísima. Pero ella ya había adoptado todas las costumbres persas. Comía como los persas, bailaba como los persas, se vestía como los persas. Cuando llega aquel momento trascendental, por eso es que Hadasa, que más tarde se va a conocer como Esther, es prototipo de la iglesia. De momento, cuando llega la crisis, entonces Mardoqueo se da cuenta que es el momento de presentar a Hadasa entre todas las princesas, y allí Mardoqueo ora al Altísimo de que cuando su hija adoptiva sea presentada ante el rey, que Dios le dé gracia a los ojos del rey. Por eso decía esta mañana que cuando los pastores Villarreal lo oran por ustedes, para cuando ustedes le dicen: pastor, voy a tener un nuevo trabajo, voy a tener una entrevista, con mi jefe o con mi patrón, eso, decía, cuando sus pastores oran, que Dios le dé gracia. Eso viene de la Biblia. Que Dios le dé gracia ante el patrón, ante el jefe, ante la empresa, ante la escuela, ante su maestro. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace ese milagro. Había multitud de princesas e hijas de hombres de mucho dinero en Persia, que tenían sus hijas bien lindas y guardadas, princesas desde niña. Pero Hadasa era hija de un judío, no de un judío de aquí de Brooklyn, de Nueva York, hija de un judío pobre. Era un judío servidor allí. Así es que las cualidades, las posibilidades eran pocas, excepto si Dios le daba la gracia. Eso es lo lindo. Por eso debemos de siempre, cada vez que usted vaya a un hospital, a un trabajo, a una cita, o su jovencito va a la escuela y todo, siempre ore y dígale: Señor, dámele gracia, que la gracia del Señor se va a hacer presente allí. Dios le dio gracia. Cuando esa joven, entre todas las princesas vino Hadasa. Y la Biblia dice que Dios puso gracia a los ojos del rey, aquella joven judía, que él no sabía que era judía. Y Esther es escogida entre las princesas candidatas a ser la esposa del rey. Está allí cuando llega el momento contundente. Israel está a punto de desaparecer. Hay un espíritu antisemita en todo el mundo, el mismo que estamos viendo ahorita. Un espíritu antisemita. Hay una ley que se ha creado para que todo el imperio persa que vea a un judío vecino, lo mate y se adueñe de su casa o de sus bienes. Entonces Mardoqueo llega donde su hija, sobrina e hija. Pero había una ley en ese momento. Nadie podía entrar en la presencia del rey si el rey no la invitaba. Si una de esas princesas se atrevía a entrar en la presencia del rey sin ser invitada, había una sola sentencia: muerte. Por 3 semanas nadie podía llegar a la presencia del rey. Así es que cuando llega Amán y le dice: Hadasa, tienes que hacer algo. Tienes que entrar a la presencia del rey. La joven princesa le dice: papá, porque aunque era su tío, pero recuerda, era su padre, porque él fue el que la crió, porque ella quedó huérfana. Dice: papá, tú sabes que no puedo entrar. No puedo entrar. Significaría la muerte. Y le dice: Hadasa, no olvides que tú también eres judía.
Aunque ante el mundo apareces como una persa, pero se van a dar cuenta que eres judía. ¿Qué quiere decir? Que igual que nos tienen a todos en la lista para matarnos, también vas a aparecer tú. Qué importante saber eso para nuestros cristianos evangélicos, porque se les olvida a los cristianos evangélicos que son dos pueblos. Pablo dijo, y Dios de los dos pueblos ha hecho uno. Son dos pueblos. A veces aún en el mismo judío le es difícil entender. Esta mañana yo decía que en 1996 fue la última vez que yo viví en Israel. Y viví en el barrio más ultra ortodoxo, allí en el barrio Mea Charim, donde los judíos ortodoxos no le dan la mano a un judío secular, porque según ellos darle la mano a un judío secular es contaminarse. Allí mis compañeros en la Universidad Hebrea de Jerusalén me decían, pero Antonio, todos mis otros compañeros, pero ¿cómo es posible que ellos saben que tú eres cristiano y vives con ellos y te abrazan y vienes junto con ellos al muro de los lamentos? Y le dije, sí. ¿Y sabes por qué? Porque desde que llegué al barrio Mea Charim, yo no los engañé a ellos. Yo les dije que yo era judeo mesiánico, o sea, que creía en Jesús como mi Salvador, como mi Mesías. Les dije, nunca los engañé. Y a ellos eso les gusta, porque hay muchos otros que dicen ser judíos, pero que cuando van a Israel se avergüenzan de Jesús. Es decir, no dicen que son cristianos. Y le dije, no, yo nunca negué que soy cristiano. Y cuando eso ellos lo apreciaron muchísimo, de que yo les dijera la verdad. Así es que allí iba a orar al muro de los lamentos con ellos. Y allí es importante conocer la historia. En la historia, Satán siempre ha perseguido a estos dos pueblos. Primero Israel y después cuando la iglesia la fundó Jesús. Los césares de Roma por 300 años persiguieron a la iglesia, a los cristianos. Mataron, asesinaron a los cristianos. Y en el año 381, cuando nació la iglesia católica, apostólica y romana, ese fue el título que se le dio, fundada por Teodosio, uno de los 4 emperadores de origen españoles, y que son los emperadores más tenebrosos en la historia contra el pueblo de Israel. Esos 4 emperadores de origen español, entre ellos Teodosio, es el verdadero fundador de la iglesia católica, aunque se le dice que fue el emperador que se convirtió entre comillas al cristianismo. Realmente quien firmó, que allí está esa carta, allí en la iglesia de Santa Lucía, en Constantinopla, que hoy se llama Estambul, allí está en vitrina de los arqueólogos la carta de Teodosio, donde legaliza el nacimiento en el año 381 oficial de la iglesia con el título Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la convierte en heredera del Imperio Romano, que quiere decir que todititititita las riquezas del Imperio Romano quedarían en posesión del Vaticano. Y por eso que el Vaticano es multimillonario. Pero no solamente eso, también en el edicto dijo que cualquier hallazgo del cristianismo que se encontrase en cualquier parte del mundo sería propiedad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Increíble, hasta hoy en día. Si aquí en la Iglesia del Pueblo, en las excavaciones, el pastor Villarreal llegara a encontrar algún objeto que tenga 2000 años de la historia del cristianismo, y aunque el pastor Villarreal lo ponga aquí como propiedad, tesoro de la Iglesia del Pueblo, el Vaticano viene inmediatamente y dice: lo siento, pero eso es mío, porque fue heredado a mí por el Imperio Romano. Ese poder tiene. Después que el Vaticano fue fundado, en la Edad Media el Vaticano desató 500 años de persecución contra dos pueblos, contra los judíos y contra los cristianos. Hoy en día, en una manera distorsionada, porque así es lógico, dicen los grandes líderes católicos que la iglesia protestante son luteranos y somos descendientes de Lutero. La más grande mentira del mundo. Porque 100 años atrás, recuerde usted, 100 años atrás, ese gran, tremendo hombre, quien dijo: ahora estás quemando
Ahora estás quemando a un pato. Dentro de 100 años querrás quemar a un cisne, al cual ni podrás agarrar ni podrás quemar. Estoy hablando de John Hus, el famosísimo predicador que vivió 100 años antes de Lutero. Ese predicador que se considera como el cuarto hombre más ungido de la historia. Ese hombre que cuando dicen ahí los europeos del este, que cuando ese hombre comenzaba a predicar, la gente empezaba a pegar grito y decir: John, necesito convertirme porque si no me muero. Así que no me vengan los católicos a decir que somos descendientes de Lutero, porque hay historia, como el gran Siriano, el primer hombre en el año 200 y restos que habló del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, abiertamente ya fuera del judaísmo. Así es que desató el Vaticano 500 años de persecución, matando a cristianos y a judíos. Es decir, Satán siempre ha tenido a esos dos pueblos. A los dos pueblos los ha tenido en la mira. En la actualidad, en el mundo musulmán, que no solamente son los árabes, están los iraníes, hay múltiples de países en el Asia Menor, en Asia pegadito a China, que son países musulmanes. En África hay múltiples de países musulmanes. Y en los países musulmanes tienen en la lista a dos pueblos: a los judíos y a los cristianos. A ambos los matan. Es decir, Satán siempre los ha tenido. Y es muy importante que entiendan ustedes por el clamor que vamos a tener esta mañana. Porque viene Hadasa y le dice: papá, no puedo entrar al rey. Le dice Mardoqueo: no olvides, Hadasa, que tú también eres judía. Y aquello impactó a aquella joven. Se dio cuenta que aunque tenía vestimenta persa, aunque se usaba todos los adornos persas y aunque comía comida persa, se dio cuenta que era judía. Así que en aquel momento le dice: papá, escribe a todas las comunidades judías y dile que tal día nos declaramos en ayuno. ¿Recuerdan ustedes el famoso ayuno de Esther? Y dijo: nos declaramos en ayuno y el último día del ayuno yo me presentaré al rey, para que todo el pueblo ore, para que cuando yo me presente al rey, Dios me dé gracia delante del rey. Porque legalmente Esther no podía entrar. Si Esther entraba, era sentenciado. Era una decisión de vida o muerte. O no hacía nada y eliminaban a todo el pueblo de Israel, o tenía que tomar acción, aunque esa acción podía significar gravísimas consecuencias. Es exactamente lo que está haciendo Israel después de este 7 de octubre. Israel tiene dos opciones: hacerle caso a la opinión mundial y no hacer nada, y dejar que en este momento de debilidad sus enemigos se lo coman vivo, o no hacerle caso a la opinión, le dije a un periodista en estos días, o no hacerle caso a la opinión mundial, a los antisemitas, y decidir salvar a su propio pueblo. ¿Qué harías tú?, le dije al periodista, y me dijo la segunda: no importarme lo que diga la opinión mundial, sino que defender a mi propio pueblo. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en esta mañana. Y así Hadasa se presentó esa mañana. Entró al rey. Era para que el rey inmediatamente la sentenciara a muerte. Pero al entrar, Dios le dio gracia. Esa gracia que Dios te da cuando tú fuiste a la primera entrevista de tu trabajo, ¿recuerdas? Cuando fuiste a la empresa. Yo siempre le digo a algún hermano o alguna hermana, o cuando va a ir al hospital y todo, solo le digo, cuando oramos, que Dios te dé gracia ante el médico, que Dios te dé gracia ante el patrón.
Cuando niños van a la escuela, yo le digo: Señor, que Dios te dé gracia ante tu maestro, ante tu maestra. Esa debe de ser nuestra oración siempre, para que Dios nos dé esa gracia. Cuando Hadasa entró, Dios le dio gracia ante el rey. Y hasta le cambió el nombre y le puso Esther, reina Esther. Exactamente. Eso es la gracia que debemos de orar. En este momento en que Israel está pasando un momento dificilísimo, duro, donde podemos ver lo que decía el pastor Villarreal, ese espíritu antisemita disfrazado, y que a veces se nos disfraza en la misma iglesia, dentro de los mismos evangélicos. Decía una vez, y lo decía porque ayer en la página que yo hice Together, de la página del pueblo para la invitación, hubieron ciertos cristianos ahí escribiendo: ¿y por qué tienen que orar por Israel? ¿Y por qué solo Israel? ¿Y por qué Israel? Y entonces me recordaba que hace unos años estaba en España, en Barcelona. Estábamos en un evento de pastores, y cuando estábamos hablando sobre la historia de Israel, se paró un pastor enfurecido y me dijo: ¿y por qué tenemos que hablar de Israel? ¿Y por qué tenemos que estar orando solo por Israel? Si Jesús también podía haber sido francés, Jesús también podía haber sido suizo, me dijo. ¿Y por qué no por Francia? ¿Y por qué no por Suiza? Y le dije: exactamente, Jesús pudo haber sido francés, Jesús pudo haber sido suizo, pero Jesús no es ni suizo ni es francés, es judío, y por lo tanto, te guste o no te guste, tenemos que orar por Israel. La palabra de Dios dice: ¿cómo yo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿O cómo voy a desafiar yo a quien no ha desafiado Yahweh? Tenemos que tener mucho cuidado en este momento crítico que está pasando Israel. Si bien es cierto, Israel, este año ha sido un año difícil, porque es un año en que Israel se dividió. En la prédica del viernes antepasado desde Atlanta, Georgia, un día antes que pasara esta masacre, en la prédica estaba hablando que me preocupaba, ahí quedó grabada, me preocupaba enormemente que Israel esté dividido este año 2023. Ha sido la división más grande en todos los 70 años de la historia del pueblo de Israel. Gigantescas manifestaciones como nunca antes en contra del sistema que había propuesto Bibi Netanyahu. En la prédica dije: me da miedo, porque esa división es la que el enemigo ha estado esperando. Siempre el enemigo ha querido que el pueblo de Israel se divida, que también es la grave crisis que tiene la iglesia evangélica. Que la iglesia evangélica en las redes sociales, en lugar de estar todos unidos, nos agarramos a garrote limpio entre nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que Satán quiere. Un pueblo dividido es fácil para él. Y es exactamente la crisis de Israel este año. El pueblo de Israel estaba peleando entre ellos mismos, y aparte la parte radical, los ultraliberales y los ultrarradicales. Y eso es peligrosísimo. Es el mismísimo peligro que ha caído la iglesia evangélica después de esta pandemia, que la iglesia evangélica se ha ido a los dos bandos. Y son muy pocas las iglesias, como la iglesia del pueblo, que se quedaron en el centro. Pero tenemos los ultraliberales y tenemos al otro lado ultralegalistas. Eso es sumamente peligroso, porque eso divide al pueblo completamente. Y eso es lo que ha pasado en Israel. Al estar así, cayó Israel en cosas malas, la parte liberal. Lo que sucedió este 1 de junio de este 2023 fue catastrófico y duro en la historia de Israel. Cuando 10.000 del movimiento, no podemos decir la otra palabra porque usted sabe que hay censura contra los cristianos. O sea, también ya está la persecución disfrazada contra los cristianos. Ahora en las redes sociales no podemos hablar abiertamente porque nos sancionan. 10.000 del movimiento LGTB, ya usted sabe quiénes son, decidieron desfilar en la ciudad santa de Jerusalén. Eso no se había permitido y se profanó la ciudad santa. Esos son errores garrafales que cometió nuestro pueblo de Israel.
Pero también hay que tener cuidado con el antisemitismo disfrazado a la iglesia evangélica, porque algunos dicen, por impío, cuidado, porque recuerde que eso fue lo que utilizó el Vaticano en los 500 años de persecución, que había que matar a los judíos porque habían crucificado a Jesús. Cuidado, recuerden todos los que son papá aquí y las que son mamá. ¿Verdad que cuando su hijo se le porta mal, a usted no le gustaría que venga su vecino y le pegue una fajeada a su hijo? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Qué haría usted si viene el vecino, aunque se portó mal su hijo, y usted ve al vecino que agarra la faja y le pega 3 cuerazos a su hijo? Aunque su hijo es culpable. ¿Cómo reaccionaría usted? Sencillamente decirle, está bien, señor vecino, mi hijo falló, pero yo soy su padre, yo soy el que lo voy a castigar. Ese es el peligro cuando la gente gentil quiere tomar el castigo contra Israel por su propia mano. Y se le olvida que Israel es pueblo de Dios. Son hijos de Abraham, como ustedes también son hijos de Abraham al recibir a Jesús. Y por lo tanto, si alguno de ustedes se porta mal, que no sea el impío el que venga a hacer venganza, porque se va a meter en problemas. Dice Jeremías, ¿dejará Dios a su pueblo sin disciplina? En ninguna manera, porque Dios también hará disciplina por su pueblo, pero es Dios. Que sea el Señor, no usted. Porque en estos momentos se está desatando el espíritu antisemita y escuchamos en los propios evangélicos decir, a estos judíos impíos, ahí los está castigando. Cuidado, porque te metes en el problema con el de arriba. Como a ti no te gustaría que tu vecino te quiera pegar a tu hijo, aunque es culpable, pero usted le dirá, déjemelo a mí, yo lo voy a castigar a él. De allí el peligro en estos momentos. ¿Sabe por qué? Porque desde este sábado, sí, gracias a Dios que la inmensa mayoría de las naciones en este conflicto, en esta imagen que está viendo usted, dentro de este pueblo palestino, y quiero aclarar esta mañana una y otra vez, Israel no está en guerra con el pueblo palestino. Israel está en guerra contra un grupo terrorista llamado Hamas, no contra los palestinos. ¿Entienden? Por favor, entiendan eso. Así es que este grupo terrorista Hamas entró este pasado 7 de agosto y cometió esta masacre. Un día, 50 más un día después de la catástrofe del Yom Kippur. Israel cometió un error garrafal, catastrófico en Yom Kippur. Y lo hizo con buenos sentimientos. Israel se fue en su totalidad al ayuno de 28 horas y dejaron las fronteras libres para que sus soldados viniesen a adorar a la sinagoga. Nunca imaginaron que cobardemente los países de Siria y Egipto iban a atacar junto con otros países en el día más sagrado de Israel. 50 años después, más un día, Israel cometió el mismo error, no necesariamente, pero descuidó su frontera. Nunca imaginaron que en el 7º día, 7º mes, y en la 7ª fiesta, y en el último día de la fiesta de la Simchat Torah, la fiesta de la alegría, porque se termina de leer la Biblia y se comienza a leer de nuevo. Nunca imaginaron que ese día sagrado, y también 7º día de la semana, interesante, 7, 7, 7, 7, un día súper sagrado para Israel. Nunca imaginaron que estas bestias terroristas iban a interrumpir en el día más sagrado para cobrar esta masacre como el Yom Kippur, solo que esta vez los muertos no son soldados, sino gente humilde, gente sencilla, gente civil. Ustedes miraban en la forma en que asesinaban a los niños de 11 meses, de 6 meses, delante de sus padres. Primero los mataban y los quemaban
delante de sus papás. El mundo inteligente condenó públicamente esta atrocidad, excepto en América Latina, algunos países que ya sabemos, tristemente, que no lo iban a hacer. Pero tal vez, que me hizo hacer, se puede ser neutral, que está en mi canal en YouTube. Lamentamos la posición que tomó Chile, Colombia y por supuesto México. Lamentamos que el presidente López Obrador dijera que México es neutral en esto. ¿Cómo se puede ser neutral cuando no es una guerra entre Israel y otra nación? No es una guerra entre Israel y el pueblo palestino. No, porque en las redes sociales le meten esa mentira por las naciones, por los noticieros. No, es una guerra entre Israel y bestias terroristas, esa es la palabra. Bestias terroristas de Hamás. ¿Cómo podemos encontrar antisemitismo en los evangélicos? Lo encontré cuando saqué este tema, bestias terroristas. Allá en Costa Rica, gente que yo no imaginaba, reaccionaron siendo evangélicos. ¿Por qué le llaman bestias a los de Hamás? También son hijos de Dios. Santo Dios. Evangélicos defendiendo a bestias terroristas. Ellos no adoran al Dios de la Biblia. Ellos odian al Dios de la Biblia. Ellos dicen que no hay otro Dios más que el Dios de Alá. Y si usted cae en la mano de ellos, usted también se va como le dijo Mardoqueo, tú eres judía también. ¿Qué quiero decir en estos momentos? Que tenga cuidado del antisemitismo entre los evangélicos. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque a partir de mañana Israel entra en la crisis más dura. Porque Israel tiene que tomar una decisión durísima, como la decisión que tomó Esther. Esther no podía entrar. Si Esther entraba, las consecuencias podrían ser gravísimas. Pero Esther tenía que tomar la decisión. Si Israel no se defiende, nadie lo va a defender. Nadie lo va a defender. Así que Israel tiene que tomar una decisión contundente, posiblemente esta noche y mañana. Y todos los noticieros podrían voltearse mañana. Porque estos terroristas se esconden entre el pueblo civil del pobre pueblo palestino que es víctima. Los palestinos no son los agresores. Como dijo el presidente Bukele, a estos dijo Bukele, hablando de Hamás, dijo, hay que llamarles animales salvajes. Y en ningún momento, dijo el presidente Bukele, en ningún momento representan al pueblo palestino. Y eso que Bukele es palestino. Una vez más recalcando, esto no es una guerra entre el pueblo Israel y Palestina, sino es una guerra contra el terrorismo. O Israel se defiende y tiene que ir en busca de esas bestias asesinas, o Israel se pone en peligro de que vuelvan a cometer masacres peores que esta. Así que la decisión es muy grande. Yo quiero pedirles en este momento, y quiero que miren esta foto, porque quiero pedir que se vayan poniendo de pie y pongan esta foto. No sé si lo tienes tú, mi hijo, a ver, el joven allá, no sé si lo tienes tú mejor allí el video, o quiere que los ponga yo desde aquí en mi computadora. Lo voy a poner de mi computadora. Miren esto, junto al candelabro, allá en el trono que vio, se lo dije a ese rabino para que nos preparemos a orar. En la última semana que viví en Jerusalén, en 96, durante 7 días los rabinos me despedían orando y me bendecían. Y me dijo un rabino, Antonio, pero Antonio, así como hablan los ortodoxos, como el tejano de aquí, me dice, Antonio, por supuesto en hebreo, Antonio, es que yo no entiendo. Ustedes los cristianos dicen que son 2 pueblos, pero el Shema dice que es un pueblo y un Dios. ¿Cómo entender esto? Yo le dije, rabino, es muy sencillo. En Shabbat, allí está presente los 2 pueblos. En Shabbat, le dije, se utilizan ¿cuántos panes?
A ver, ¿cuántos panes? Dos, así habla Dios. 2 panes. ¿Y a quién representa el pan? Al pueblo. Al pueblo. Entonces, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Eloheinu Echad. El Señor vuestro Dios uno es, y también es un solo pueblo. Entonces, ¿por qué 2 panes? Y me dijo el rabino, yo no me había fijado en eso. Sí. Y en la visión de Zacarías, en el cielo, vio 2 olivos. Pero si el olivo representa a Israel, entonces ¿por qué 2 olivos allá? Y me dijo el rabino, yo no me había fijado en esa visión, no le había puesto atención en eso. Sí, rabino, porque son 2 pueblos, Israel y la iglesia que fue comprada por la sangre del Cordero de Dios. Y los dos árboles, que por cierto los testigos de Jehová se enfurecen en el mes de diciembre que usted ponga un árbol. Porque no olvide que los testigos de Jehová aborrecen el nombre de Jesús. ¿Por qué 2 árboles? Porque es Israel. Por tanto, tú como hijo de Dios, como cristiano, no puedes irte en contra de Israel, porque tú también eres judío. Por la sangre del Cordero de Dios eres hijo del Padre Abraham. Como le dijo Mardoqueo, Marcos en español, le dijo Mardoqueo a su hija: no olvides que tú también eres judía. No olviden que hoy están contra ellos, mañana van con nosotros. Pero no se preocupen, ambos pueblos están en las manos del Altísimo y nadie podrá. Por favor, mientras pastor, ven aquí con tu esposa y traiga la bandera de Israel. Por favor, mañana Israel va a tener que entrar con sus tropas en busca de las bestias terroristas. Los terroristas están utilizando a la población civil que es secuestrada por el mismo terrorista palestino, de Hamas. Y están usando al pobre pueblo palestino como escudo humano. Mañana miles de nuestros soldados, muchos de ellos jovencitos, van a entrar en un peligro que no saben a qué se van a enfrentar, pero que no tiene remedio Israel. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y posiblemente es lógico, como ellos utilizan a los civiles, incluyendo niños, como escudos humanos. Por favor, oremos por Israel. También oramos que Dios guarde al pueblo que es víctima de las bestias terroristas llamado palestino, porque esta guerra no es contra los palestinos, esa guerra es contra las bestias terroristas de Hamas. Téngalo en mente eso. Y acuérdese, en las redes sociales, cuando alguien escribe conflicto palestino-israelí, dígale: no, señor, no es conflicto palestino-israelí, es conflicto Israel contra Hamas. Para que entiendan, porque eso es lo que quieren mandar el mensaje, como que Israel está en contra de los palestinos y de los árabes. Dios no está en contra ni de los palestinos ni de los árabes. Y mucho cuidado con las manifestaciones que van a haber aquí en Houston en los próximos días del movimiento musulmán. No se involucre, porque Israel no está en guerra contra ellos. Amén. Vamos a orar, pero vamos a defender al pueblo de Israel también en las redes sociales. Miremos esta canción y después de esta canción vamos a orar por Israel. Un pedazo de esta canción que les va a recordar a ustedes que Israel siempre anhela la paz. Siempre anhela la paz. En 70 años Israel siempre ha querido la paz con ellos. Ha enfrentado 5 guerras. Con dolor ha salido victorioso. Y aún así Israel sigue ofreciendo la paz para el pueblo. Así lo muestra desde el nacimiento de Israel y en la canción que vamos a ver a continuación. Miremos y después vamos a orar.
Buen volumen, mijo. Sokhet en hasibish histoire. Al yisodam nas aseret al mot amuhadot. Anu makhrizim bazot. Si desean las luces, mejor, Toño, para que se vea mejor. Israel. Hi Medinat Israel. Todo el tiempo lo han querido desaparecer. Un día después de la independencia, 13 millones se vinieron encima de ellos, de Israel. Diez años después, se vienen otra vez en guerra contra Israel. Israel salió victorioso. 20 años después, la guerra de los 6 días. Y la guerra más dolorosa como la de este 7. Es la guerra que más muertos había dejado hasta el pasado 7. Los atacaron en el día más sagrado, como sucedió el sábado antepasado. Desde entonces Israel sigue luchando por la paz. Reaching for the stars. No more bloodshed. Y esa es la canción que siempre se canta en las escuelas. En las escuelas de Israel, a los niños se les canta esa canción. Let's have one united word, one nation of all races. Let every boy and every girl sing with all their heart. Sing a song of peace. Freedom bells are ringing. Send the soldiers home to live and love and raise their kids. Fight ignorance and hunger. La canción de la paz. Shir LaShalom. No más guerra. No más guerra. Paz por siempre es la canción, el énfasis. وكتبنا سوا نسير الشعوب يا سلام على سلام אם בפראג אביב פורח ובמוסקבה הוא המסך דוחה בברלין חומה נופלת דרום אפריקה מנדלה נואם הגיע הזמן גם בשבילנו לשיר שיר לשלום ולא ייסגר ידו יפרק שיר לשלום. עוד מלחמה. No más la guerra. No más la guerra. Paz forever. Vamos a orar. Vamos a bendecir al pueblo de Israel. Extiendan sus manos hacia el púlpito. Aquí está la bandera de Israel que la sostiene el pastor, su esposa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, aquí desde la Iglesia del Pueblo, en Pasadena, Houston, Texas, y estos pastores, Señor, el pastor Villarreal Senior, Señor,
y su hijo, Padre, Pastor Villarreal Jr. y su esposa y su familia y toda esta iglesia, Señor, se unen de corazón a corazón para apoyar a tu pueblo de Israel que está pasando momentos difíciles, que si ha cometido errores este año los ha cometido. Como sucede en muchas casas, no todos los hijos son obedientes, pero el que tiene derecho a castigarlo eres tú. Y cualquiera que sea un extraño que lo haga, se mete en problemas con usted. Padre, que en estos momentos difíciles de la nación del pueblo de Israel, el pueblo evangélico nos unimos para bendecir al pueblo de Israel. Y todo espíritu antisemita dentro de los evangélicos, en el nombre de Jesús, lo reprendemos. Bendecimos al pueblo de Israel. Oramos en esta mañana para que tú cubras, bendiga a nuestros soldados que van a entrar el día de mañana en Gaza. Guarda, protégelos, Señor. Y en el nombre de Jesús desenmascara, Señor, a todos esos salvajes terroristas, Padre, de Hamás. Pero también, Señor, oramos por el dolor del pueblo civil palestino. Ellos, Señor, son víctimas, son secuestrados por los mismos terroristas de Hamás. Y ellos también, Padre, son víctimas. Israel tiene que defenderse y lamentablemente hay víctimas. Pero no es culpa de Israel, Señor, es de las bestias terroristas que los tienen secuestrados. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a Israel. Y guarda, Señor, a los civiles de los palestinos. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos unimos al dolor de esas mamás que han perdido hijos, que además asesinaron a sus niños, Padre. Como esa familia que salía ayer en Univisión, Padre, que lloraba profundamente, ese hombre que le mataron a su esposa, a sus 3 hermosos niños, Padre. Padre, nos unimos al dolor del luto profundo que está viviendo tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a Israel, Padre, a Jerusalén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.